Muy buenas noches, que el Señor les bendiga, qué gusto podernos reunir nuevamente por este medio para nuestro discipulado y seguir escudriñando juntos la palabra de Dios. El día de hoy vamos a continuar con nuestro tema del martes pasado, la segunda parte de la nueva vida que tenemos en Cristo. Antes de iniciar la enseñanza, vamos a orar. Le voy a pedir que usted me acompañe a orar, por favor. Padre bendito, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús, por el privilegio de ser tus hijos, Señor, por el privilegio, Padre, de que tú tengas cuidado de cada uno de nosotros en cada uno de los aspectos de nuestra vida y que nos lo has demostrado, Señor, hasta el día de hoy, en la vida que tenemos, pero principalmente, Señor, en esta vida en ti, en esta vida de salvación, vida eterna y vida contigo por la eternidad, Padre. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús, por todos los beneficios, Padre, porque tú no solamente nos diste a Cristo Jesús en la cruz del Calvario, sino que nos diste todas las cosas juntamente con Él, Señor, y tú desde ese momento has estado derramando bendiciones sobre nosotros, Señor, para que las disfrutemos, pero también, Señor, para que cada día crezcamos en el conocimiento tuyo, en la vida plena, en la vida abundante, en la vida, Señor, que tú tienes para cada uno de nosotros, Padre. En esta noche, Señor, venimos pidiéndote que tu Espíritu Santo abra nuestros oídos, abra nuestros ojos, abra nuestro entendimiento, pero por sobre todo que abra nuestro corazón para que tu palabra sea sembrada en cada uno de nosotros y produzca fruto, y fruto en abundancia para gloria de tu nombre y para bendición nuestra, Señor. Te pedimos, Padre, que tu Espíritu Santo rompa todo argumento, todo razonamiento, toda mentira, Señor, que se haya establecido en nuestra mente como resultado de la vieja manera de vivir y que todavía esté presente en nuestro corazón, que nos esté impidiendo conocerte a ti cada día más, Señor, y además llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Te lo pedimos, Señor, en el precioso y bendito nombre de Cristo Jesús, y te damos a ti toda la gloria, la honra y la alabanza por lo que va a ser hecho esta noche en nuestras vidas a través de tu palabra, Señor. Abrimos nuestro corazón para que nuestro corazón sea una tierra fértil en la cual la semilla de tu palabra sea sembrada, Señor, y produzca muchísimo fruto para bendición nuestra y gloria tuya, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos, bienvenidos a esta transmisión. Muchísimas gracias por conectarse y el día de hoy vamos a continuar con nuestro tema de la semana pasada de la nueva vida en Cristo. Si nos recordamos, la semana pasada nuestro énfasis estuvo en lo que dice Proverbios capítulo 23, versículo 7, que conforme el hombre piensa de sí mismo en su corazón, así es como va a vivir. Y una de las características de la vida del creyente es que cuando venimos al Señor, todas las cosas son hechas nuevas, las cosas viejas pasaron, y dentro de ello debe resultar una nueva manera de pensar para que haya una nueva manera de vivir. La palabra de Dios nos enseña esto de muchas maneras en la palabra. Por ejemplo, antes de conocer a Cristo éramos hijos del diablo, ahora somos hijos de Dios. Antes de conocer a Cristo estábamos en las tinieblas, ahora estamos en la luz. Antes de conocer a Cristo éramos hijos de ira, hoy somos hijos de gracia. Antes de conocer a Cristo éramos hijos de desobediencia, hoy somos hijos de obediencia. Es decir, es una completa, es una transformación total. Debe haber un cambio total en nuestras vidas. La semana pasada también hablamos de que el ser humano está formado de tres partes, que es espíritu, alma y cuerpo. No es que esas tres partes estén separadas la una de la otra, sino que interactúan una con la otra. Cuando nosotros estábamos en nuestra vieja manera de vivir, en la vida pecaminosa, nuestro espíritu estaba muerto. Por eso dice la palabra que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero ahora que hemos conocido y reconocido el señorío de Cristo en nuestras vidas, la palabra de Dios dice que pasamos de muerte a vida, que resucitamos juntamente con Cristo, y esto sucedió en el Espíritu. El Espíritu, antes, cuando vivíamos en la vieja manera de vivir, nuestra identidad estaba dada
por el alma, por el ego, por el yo, por esa parte del corazón que Jeremías capítulo 17, versículo 9 nos enseña que es engañosa y perversa más que todas las cosas. Son los caminos que nos parecen derechos en nuestra propia opinión, pero su fin es camino de muerte. Sin embargo, cuando nosotros pasamos de muerte a vida, cuando pasamos de la muerte de nuestro espíritu a la resurrección de nuestro espíritu por la gracia y la salvación de Dios, entonces nuestra verdadera identidad ya no es el alma, ya no es el viejo yo, ya no es el ego, sino que nuestra identidad comienza a depender de nuestro espíritu que recibe toda la comunión, la comunicación, toda su vitalidad del Espíritu Santo. Por lo tanto, nuestra identidad deja de ser, o debería dejar de ser, la identidad de la vieja manera de vivir para que sea la nueva identidad que tenemos en Cristo Jesús. Recordemos que la palabra en 2 de Corintios capítulo 5 versículo 17 dice que si estamos en Cristo las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas, y esas todas son hechas nuevas implica también nuestra identidad, nuestro destino, nuestro propósito, nuestra manera de pensar, de sentir, nuestras emociones, nuestras actitudes, nuestras motivaciones, nuestras pasiones, nuestras decisiones, y todo esto es un proceso que parte del nuevo nacimiento, pero que necesitamos que se vaya desarrollando todos los días de nuestra vida. La palabra de Dios dice en Filipenses capítulo 1, versículo 6, que el que comenzó la buena obra en nosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Es decir, cada día nosotros necesitamos ser transformados. Por eso la palabra de Dios también en Proverbios capítulo 4, versículo 18, dice que la vida del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. A partir de esa nueva naturaleza que recibimos en el nuevo nacimiento, que es una semilla del reino que Dios siembra en nuestro corazón, esa semilla necesita ser regada, abonada, necesita ser limpiada la tierra para que produzca fruto, y cada una de esas cosas tiene un significado también en lo espiritual. En lo natural, para que una semilla produzca fruto, primero que nada, esa semilla necesita ser sembrada. Y eso en el mundo espiritual equivale a lo que Jesús nos enseña en el Evangelio de Juan. La semilla, para que dé fruto, debe morir, debe ser sembrada en la tierra. O sea, la primera cosa que nosotros necesitamos para desarrollar esa nueva vida en Cristo, esa nueva identidad en Cristo que nos va a llevar a una nueva vida, a una vida de bendición, a una vida plena, a una vida abundante, a una vida de prosperidad en todas las áreas de nuestra vida. Necesitamos sembrar esa semilla, y eso significa tomar la decisión de morir a la vieja manera de vivir. Por eso la palabra de Dios dice en Juan capítulo 3 versículo 30, es necesario que Él crezca y que yo mengüe. Y Mateo capítulo 16 versículo 24 nos enseña Jesús, entre otros pasajes, porque esto está en todos los evangelios. Jesús nos enseña que para ser sus discípulos necesitamos negarnos a nosotros mismos, y esa negación a nosotros mismos significa renunciar a la vieja manera de ser, a la vieja manera de vivir, renunciar a la forma como vivíamos en el mundo, y para ello necesitamos renunciar a los viejos pensamientos, las viejas emociones, los viejos sentimientos, las viejas actitudes, viejas motivaciones, viejas decisiones, y amoldarnos a las nuevas. Y todo esto no lo hacemos solos. El Espíritu Santo viene a morar en nosotros para ayudarnos a esa transformación. Esa transformación es esencial para que nosotros no solamente seamos salvos, sino vivamos vidas que glorifiquen a Dios, vidas productivas, vidas en bendición, vidas que tengan recompensa en la vida eterna. Cuando un creyente
no renova su manera de pensar de acuerdo a lo que nos enseña la palabra de Dios, es un creyente carnal, y como creyente carnal va a vivir las consecuencias de la carnalidad, las consecuencias de la carne. Aunque sea salvo, su vida va a ser, en la vida terrenal, va a ser de una inferior calidad a lo que sería su vida si verdaderamente renovara su entendimiento. Va a vivir una vida de corrupción. Dice la palabra en Gálatas capítulo 6, versículos 7 y 8, que Dios no puede ser burlado, que todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará, que el que siembra para la carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Eso implica que sí hay una diferencia entre solo ser salvo y entre ser salvo y ser transformados en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de ser, en nuestra manera de vivir, porque la diferencia va a ser la calidad de vida que tengamos acá en la tierra. Por eso Pablo dice, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la vida terrenal, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque Cristo en nosotros, la esperanza de gloria, y la esperanza de gloria es una vida plena, una vida abundante, una vida en victoria, una vida en bendición. Entonces, debe quedarnos muy claro que el ser creyentes no solo se trata de ser salvos, de tener perdón de pecados y tener nuestro pasaporte espiritual sellado para la eternidad. Necesitamos ser transformados en nuestra manera de pensar, y esa transformación sucede sucede de acuerdo con dos cosas. La primera es que busquemos la palabra de Dios, porque es la que nos enseña cuál es la nueva manera de vivir. Primero nos enseña qué es nuestra nueva identidad, cuál es nuestro propósito de vida, la seguridad que tenemos en Cristo Jesús, pero también la nueva manera de vivir. Por el otro lado, también necesitamos la comunión y dependencia del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo nos, primero que nada, dice la palabra que los que somos hijos de Dios somos guiados por el Espíritu Santo. ¿Y a qué nos guía el Espíritu Santo? El Espíritu Santo nos guía a la obediencia a la palabra de Dios, y por ende a llevar una vida de victoria, una vida plena. El Espíritu Santo nos recuerda la palabra para que la obedezcamos, nos ayuda para que obedezcamos la palabra. El Espíritu Santo nos ayuda a hacer morir las obras de la carne en nosotros, las obras de la vieja manera de vivir, es decir, la vieja manera de pensar, de sentir, de experimentar emociones, actitudes, motivaciones, decisiones, pasiones, etcétera. Nos renova el Espíritu Santo. Con la palabra nos renovan. Recordemos lo que dice la palabra de Dios, Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y por el otro lado, la palabra en Romanos capítulo 8, versículo 14 nos dice que los hijos de Dios somos guiados por el Espíritu Santo. Entonces lo que la palabra nos está enseñando es la importancia de que la palabra de Dios y el Espíritu Santo sean nuestra guía, seamos obedientes a la palabra de Dios y a la dirección del Espíritu Santo para vivir vidas renovadas. Y la otra cosa que necesitamos es lo que habíamos comenzado a estudiar, que es que la semilla debe caer a tierra, debe morir y caer a tierra para que produzca fruto. Y eso nos habla entonces de morir a nosotros mismos para aceptar la guianza de la palabra y la del Espíritu Santo, para que ya no viva yo la vieja manera de vivir, sino que Cristo viva en mí la nueva manera de vivir. La segunda cosa, aparte de sembrar la semilla para que una semilla produzca fruto, esa semilla de la nueva naturaleza y de la nueva identidad que ha sido sembrada en mí por el Espíritu Santo en la salvación, y que mi decisión es que esa semilla sea sembrada en mi corazón y produzca fruto, lo siguiente que necesito es regar esa semilla. ¿Y cómo regamos la semilla?
con la palabra de Dios y con el Espíritu Santo. La palabra de Dios nos enseña que la palabra es agua. Hay una figura muy interesante que encontramos en Juan capítulo 2, cuando Jesús va a las bodas de Caná. Cuando Jesús va a las bodas de Caná, le presentan seis jarrones de seis grandes tinajas de barro, y Jesús dice: llénenlas de agua. La palabra de Dios también identifica las tinajas de barro o las vasijas de barro con cada uno de nosotros. Pablo dice que somos vasijas de barro en las cuales es depositado el poder del Espíritu Santo para que la gloria sea de Dios y no nuestra. Entonces esas tinajas de barro representan al ser humano, y máxime que la palabra de Dios nos enseña en las bodas de Caná que eran 6 tinajas, y 6 es el número que identifica en la Biblia al ser humano, número 1. Número 2, Jesús, la instrucción que da es: llénenlas de agua. ¿Y qué es el agua? El agua es la palabra. Dice Jesús que le dice Jesús a Pedro específicamente: ya ustedes están limpios por la palabra que les he hablado. Entonces la palabra es agua que limpia. Pero por el otro lado también, en el Evangelio de Juan, Jesús identifica al Espíritu Santo como corrientes de agua viva que fluyen en nuestro interior. Entonces regamos la semilla con la palabra de Dios, y la regamos también con la comunión del Espíritu Santo. El tercer proceso para que una semilla crezca y produzca fruto, además de ser sembrada, es decir, de morir a sí misma, además de ser regada con la palabra de Dios y con el Espíritu Santo, la semilla que ha sido sembrada en nuestro corazón necesita ser abonada. Y ese abono se da a través de congregarnos. ¿Por qué razón? Porque la palabra de Dios dice que en Efesios capítulo 4 hay 2 razones para esto. Efesios capítulo 4, versículo del 11 en adelante, nos dice que la iglesia y los ministerios de la iglesia son para perfeccionar a los santos. Y perfeccionar a los santos significa madurarlos, transformarlos, enseñarles, equiparlos, que crezcan en varios aspectos que nos dice Efesios 4:11, que en adelante, que en este momento no es el tema, pero habla de que la iglesia es para perfeccionarnos, para mejorarnos, para ayudar a perfeccionarnos y a mejorarnos. Número 1. La segunda razón, en Hebreos capítulo 10, versículo 25, dice que no dejemos de congregarnos. ¿Y por qué no debemos dejar de congregarnos? Por lo que mencionamos en Efesios 4:11 en adelante, pero también por lo que dice el Salmo 133. El Salmo 133 dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, porque ahí envía Dios bendición y vida eterna. Cuando nos congregamos, aparte de que recibimos perfeccionamiento, instrucción en la palabra, dirección del Espíritu Santo, etcétera, también recibimos bendición y transformación para que vivamos la vida eterna. Entonces, recordemos el proceso de la semilla. El proceso de la semilla es sembrar la semilla, regarla, abonarla y limpiar la tierra. Ya vimos el primer proceso, que es sembrar la semilla, que implica en lo espiritual morir a nosotros mismos, tomar esa decisión de morir a nosotros mismos. En segundo lugar, regar la semilla implica estar de continuo en la palabra de Dios y en la comunión con el Espíritu Santo. Abonar la semilla significa congregarnos, y finalmente limpiar la tierra. ¿A qué se refiere con limpiar la tierra en el ámbito espiritual? Limpiar la tierra en el ámbito espiritual significa quitar todas esas cosas de nuestro corazón que pueden impedir que esa semilla brote y produzca fruto. Recordemos que Proverbios capítulo 4,
versículo 23 dice que sobre toda cosa guardada, guardemos nuestro corazón, porque de él mana la vida. Donde es sembrada la palabra es en nuestro corazón, para que ahí produzca vida. Pero eso implica que necesitamos limpiar la tierra de nuestro corazón para que no haya ningún impedimento para que esa semilla crezca. ¿Qué implica el limpiar el terreno de nuestro corazón? Es cambiar nuestra manera de pensar, nuestra manera de sentir, nuestras emociones, nuestras actitudes, nuestras motivaciones, nuestras decisiones, nuestras acciones, para que produzcan vida en lugar de muerte, para que sean adaptadas a la palabra de Dios y no a la vieja manera de vivir que produce corrupción. Entonces, entre muchas de las cosas que necesitamos sembrar y que la palabra de Dios nos enseña y que necesitamos sembrar en nuestro corazón como semillas para fortalecer nuestra identidad y nuestra nueva manera y nuestra nueva vida en Cristo, es que voy a mencionar algunas de ellas que son semillas que necesitan crecer en nuestro corazón. Por ejemplo, en 2 Corintios 5:17 dice: si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Entonces necesito creer en mi corazón, no solo saber en mi mente, sino creer en mi corazón que por la salvación el Espíritu me hizo una nueva criatura, y esa nueva criatura implica que todas las cosas son hechas nuevas. Es decir, necesito como comenzar a aprender de nuevo la forma de vivir que es conforme a esa nueva naturaleza, que es conforme a la palabra. En segundo lugar, también dice que todas las cosas viejas pasaron, ya no tengo que seguir viviendo de la vieja manera de vivir. En Efesios capítulo 1, versículo 3, la palabra de Dios dice que fuimos bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Eso significa, no soy un inútil, no soy un incapaz, no soy un tonto, no soy un débil, no soy un derrotado. Yo soy una persona bendecida porque soy un hijo de Dios. Dios ya me bendijo con toda bendición espiritual. Entonces, en lugar de quejas, necesito cambiar las quejas por agradecimiento. Y agradecer al Señor por todas las cosas con las cuales ya me ha bendecido para todas las áreas de mi vida, aunque no haya visto las bendiciones. Esas bendiciones están en el camino de mi vida, están sembradas en los diferentes momentos de mi vida. Dios ya las sembró para que se hagan manifiestas en el momento oportuno y en el momento de la necesidad de ellas. Pero ya soy un bendecido con toda bendición espiritual por Cristo Jesús. Otra cuestión que nos dice la palabra en Efesios capítulo 1, versículo 4, es que somos escogidos en Él. No somos un accidente, no somos cuando estamos en Cristo, no somos un accidente, no somos una obra de la casualidad, no somos como algunos... Como se dice a veces cuando hubo un parto que no era esperado, que la persona se le coló a sus padres. Usted y yo no somos colados de ninguna manera, no, aunque hubiéramos venido por un parto imprevisto o un embarazo imprevisto de nuestros padres, usted y yo no somos un accidente. ¿Por qué? Porque usted y yo fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo en Cristo Jesús, y en el momento adecuado Jesús estaba en el vientre de nuestra madre viendo que aquello que había sido determinado desde antes de la fundación del mundo fuera creado. Hay un milagro, o hay que es un milagro en realidad, pero hay una cosa que la ciencia no ha podido determinar a pesar de los avances de la ciencia, y nunca lo va a poder determinar porque este es un misterio que está en la mente de Dios solamente. Y es que cuando una persona va a ser concebida, hay un óvulo de parte de la mujer, pero hay alrededor de entre 2,5 y 4 millones de espermas. Solo uno de esos espermas va a fertilizar el óvulo. Pero la ciencia no sabe cuál es la razón por la cual el esperma que fecunda el óvulo lo fecundó.
No es porque haya sido el primero en llegar, no es porque haya sido el más fuerte, no saben exactamente cuál es la razón por la cual ese esperma es el que fecunda a ese óvulo. Y la explicación está en el Salmo 139, versículos del 13 al 14. Es porque Dios estaba en el vientre de nuestra madre diciendo, este es el que yo decidí desde antes de la fundación del mundo que naciera. Además, la Biblia también nos dice en Hechos capítulo 17, versículo 28, que el Señor, del 26 al 28, que el Señor determinó los tiempos y el lugar de nuestra habitación, aparte para que le buscáramos, y que en Él somos, en Él vivimos y en Él nos movemos. Entonces usted y yo somos escogidos de Dios, no por nuestros méritos, no porque haya algo en nosotros especial, simple y sencillamente porque Dios decidió amarnos. Somos, además de ser escogidos de Dios, somos amados por Él. Y la palabra de Dios dice en Jeremías 33:1 que somos, que con amor eterno Él nos ha amado. Entonces no tenemos por qué andar por la vida sin una identidad, no tenemos por qué andar por la vida definiendo nuestra identidad por nuestros logros, éxitos o lo que sea. Nuestra identidad está fundada en Cristo Jesús, en que Él nos amó, Él nos escogió, Él nos bendijo con toda bendición espiritual, Él nos dio una nueva naturaleza. Todas las cosas viejas pasaron, somos hechos nuevos, pero todavía hay algo más. Dice la palabra en Efesios 1:4 que Él, y aquí nos está dando ya no solo identidad, sino también nos está dando propósito. Dice que Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Entonces, no solo tenemos la identidad, sino que además de ello tenemos un propósito en nuestra vida, ser santo y sin mancha delante de Él. Y también la palabra nos habla de otro elemento de esa nueva identidad que tenemos en Cristo. No solo somos nuevas criaturas, bendecidos, elegidos, también la palabra de Dios dice que hemos sido adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo. La palabra dice en Efesios 1:5 precisamente eso, adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo. Juan capítulo 1, versículo 12, dice la palabra que a todos los que creemos en Jesucristo nos dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y Romanos capítulo 8, versículo 15 al 16, nos enseña que Dios ha derramado el espíritu de adopción en cada uno de nosotros para que seamos hijos de Él. Ya no somos hijos del temor, no somos hijos del diablo, no somos hijos del pecado, ahora somos hijos de Dios. Esa es parte de nuestra nueva identidad. Por el otro lado, en Efesios 1:6 nos habla también de propósito de Dios para nuestras vidas, cuando la palabra dice que somos para alabanza de la gloria de su gracia. Y en Efesios 1:6 nos da otro elemento de identidad, y este elemento ya es un elemento de seguridad. Recordemos que en la semana pasada hablamos de 3 elementos que iban juntos: identidad, propósito y seguridad. Nuestra nueva identidad implica esos 3 elementos, no solo la identidad, sino el propósito y la seguridad. ¿Por qué? Porque como es el hombre en su corazón, identidad, como el hombre piensa de sí mismo en su corazón, así va a vivir, y eso es el propósito. Y podemos caminar en el propósito con seguridad por la identidad que tenemos en Cristo Jesús. Y la palabra de Dios dice en Efesios capítulo 1, versículo 6, nos da parte del propósito, que es para alabanza de la gloria de su gracia, además de ser santos y de ser hechos santos y sin mancha delante de Él. Pero nos da una seguridad en Efesios 1:6 de que somos aceptados en el amado. Esto es importante.
es muy importante que nosotros los creyentes lo interioricemos en nuestro corazón. Mire, hay mucha gente que lo tiene en su mente, pero es que no necesitamos tenerlo solamente en nuestra mente. Ese es nada más el primer paso. Necesitamos que esté en nuestro corazón, necesitamos vivirlo. Nosotros no necesitamos solo conocer la palabra, no necesitamos que la palabra sea solamente información, necesitamos que la palabra sea vida, que apliquemos esa palabra en nuestras vidas, y eso va a convertir la palabra en una palabra vivida. Usted y yo necesitamos vivir que somos aceptados en el Señor, y esa aceptación es incondicional. Dice la palabra que con amor eterno te he amado. La palabra de Dios dice que si el Señor nos aceptó siendo sus enemigos, cuánto más no seremos aceptos siendo sus hijos. Usted y yo, y de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios, independientemente de lo que puedan decir algunos otros en sus doctrinas o en sus manuales de ministerio o lo que sea, la salvación es irrevocable. La palabra de Dios dice en Romanos, en el capítulo 11, versículo 29, que los dones de Dios y su llamado son irrevocables, y la salvación es tanto un don como un llamado. Por lo tanto, la salvación es irrevocable, y aquí nos está diciendo que somos aceptados en Cristo Jesús, y ese ser aceptado significa Dios nos ama y nos acepta tal como somos. Él ya conocía de antemano cómo íbamos a ser el día de hoy. Ahora, ojo con esto también, porque el hecho de que Dios nos acepte de la manera que nos hace, tal como somos hoy, no significa que el Señor nos va a dejar igual. El Señor nos va a transformar, y nos va a transformar por obediencia o por disciplina. Es decir, porque nosotros sigamos las instrucciones de la palabra de Dios y la dirección del Espíritu Santo, o por la disciplina del Señor, que nos va a hacer ser transformados. Entonces, yo le llamo a esto ser transformados por obediencia o por agua, o ser transformados por ser arrastrados. ¿De qué vamos a llegar? Vamos a llegar. La palabra de Dios dice en el Salmo 138:8 que el Señor cumplirá su propósito en mí. Eso nos da la garantía de que si el propósito de Dios para nosotros fue salvarnos, vamos a llegar a esa salvación. El tema acá es cómo vamos a llegar. ¿Cómo vamos a llegar a la vida eterna? Vamos a llegar con obediencia, con tesoros, galardones, coronas y recompensas, o vamos a llegar arrastrados como por fuego. Pero que llegamos. La palabra de Dios dice en Efesios capítulo 1, versículo 13 y 14, que fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras, la garantía de nuestra redención final. Y esto implica algo que tiene que ver con esa seguridad de que somos aceptados en el Señor. Y es que el Espíritu Santo no se va a presentar delante del Señor al final de nuestras vidas diciendo: fíjate, Padre, que tú me mandaste con Gustavo, pero resulta que Gustavo me ganó y lo perdí en el camino. El Espíritu Santo no va a suceder. Recordemos que el Espíritu Santo es el todopoder de Dios, es el todopoderoso. El Espíritu Santo va a hacer lo que sea necesario para llevarme como sea delante del Señor, pero que lo hace. Entonces, mi identidad me da esa seguridad, pero esa seguridad también implica una responsabilidad, la responsabilidad de vivir en la obediencia a la palabra de Dios, porque también la palabra de Dios dice en 1 Pedro capítulo 1, versículo 14 y 16, del 14 al 16, que como hijos obedientes seamos santos como Él es santo. Entonces, una característica de mi nueva identidad como hijo de Dios es la obediencia, y la obediencia implica la transformación, la santificación, el vivir una vida sin mancha.
procurando vivir una vida sin mancha, creciendo cada día en esa santificación hasta que la santificación llegue a ser perfecta el día que nos presentemos delante del Señor. La nueva identidad es una bendición, pero también implica una responsabilidad, y la responsabilidad que implica es la de adaptar mi vida a esa nueva identidad. Luego, la palabra de Dios en esto de ser aceptados en Él. Esto es bien importante porque hay muchísimos hermanos, y yo no dudo que sean hermanos, no dudo en su salvación, pero también la palabra de Dios dice que mi pueblo perece por falta de conocimiento. Hay muchísimos hermanos que viven su vida, viven para la oración, para el servicio, para leer la palabra, para ir a la iglesia, etcétera, pero lo hacen por el motivo equivocado, lo hacen para ser agradables, para agradar a Dios, para no se sienten aceptados por Dios y hacen todas esas cosas para ser aceptados por Él. Esas cosas los creyentes no las debemos hacer para ser aceptados delante del Señor. Las hacemos porque ya fuimos aceptados, porque ya fuimos amados, porque ya fuimos bendecidos, y simple y sencillamente porque es parte de nuestra nueva naturaleza y de la nueva manera de vivir que emerge de esa nueva naturaleza, que surge de esa nueva naturaleza. Es una necesidad de nuestra nueva naturaleza. El orar la palabra, el orar, el buscar la palabra de Dios, el dar, el ayunar, el servir, el congregarnos, todo eso son necesidades de nuestra nueva naturaleza. No son obligaciones, son necesidades. Mucha gente las ve como obligación, pero realmente, y cuando las ve como obligación, el problema es que conforme el hombre piensa, así vive. Como lo ve por obligación, todavía la vieja naturaleza, ese corazón engañoso y perverso que está dentro de nosotros, ve esas cosas como pesadas. Sin embargo, si las vemos como una necesidad, son un gozo para nuestra alma, y entonces no vamos a rehuir de ellas, más bien las vamos a buscar porque son la necesidad de nuestra nueva naturaleza. Luego la palabra de Dios nos dice algo que también es importante y que es una seguridad que tenemos en Él. La palabra en Efesios capítulo 1, versículo 11, y en Romanos capítulo 8, versículo 17, nos enseña que somos herederos de Dios y coherederos del mundo. ¿Y qué significa herederos de Dios? Que todas las cosas que Dios ha creado, tarde o temprano, serán para nosotros. Porque es nuestra herencia que tenemos en Cristo Jesús, vamos a heredar esas cosas de la misma manera que las hereda Cristo. La palabra, hay una cosa que es importante que entendamos. Dice la palabra que nosotros, como hijos de Dios, somos la congregación de los primogénitos, es decir, ¿y cuál es el beneficio del primogénito? El primogénito es el que recibe una doble porción. Por lo tanto, usted y yo recibimos una doble porción de la herencia junto con Jesús. Jesús también recibe una doble porción de la herencia, solo que Él es nuestro hermano mayor. Él es el Señor de toda la herencia, pero nosotros somos coherederos con Él en esa doble porción, y esa doble porción significa abundancia, significa prosperidad. Por eso Jesús dice en Juan 10:10, yo he venido para que ustedes tengan vida y vida en abundancia. Tercera de Juan 1:2, yo deseo que ustedes sean prosperados y tengan salud, así como prospera su alma. Y Efesios capítulo 3, versículo 19, dice que conozcamos el amor de Dios para que vivamos en su plenitud. Es decir, la vida en Cristo es una vida abundante, una vida próspera, una vida en plenitud. ¿Por qué? Porque es una vida con la doble porción de la herencia de Dios para nosotros, porque somos parte de la congregación de los primogénitos. Dios tiene lo mejor para usted y para mí. Pero, recordemos algo. Juan 10:10 dice, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Pero el enemigo ha venido a robar, matar y destruir. ¿Cómo el enemigo roba, mata y destruye? A través del pecado. ¿Y qué es el pecado?
el pecado es vivir en desobediencia a la voluntad de Dios. Hay muchos hermanos en Cristo que yo no dudo que sean hermanos, que sean salvos, pero que quieren ser bendecidos por Dios sin obedecer la palabra de Dios. No se están dando cuenta que le están abriendo, con su desobediencia, le están abriendo una puerta al diablo para que el diablo les robe, les mate y le destruya todas las bendiciones que Dios tiene para sus vidas. Entonces, la condición para vivir esa vida plena es una creciente obediencia al Señor, a la palabra del Señor y al Espíritu Santo. Deuteronomio 28, versículo 1 y 2 dice que si nosotros obedecemos al Señor, vendrán sobre nosotros todas estas bendiciones y nos alcanzarán. Y por el otro lado, Mateo capítulo 6, versículo 33 dice que si buscamos el reino de Dios y su justicia, todas las cosas nos serán dadas por añadidura. Muy bien, mis hermanos, hemos llegado al final de esta enseñanza, no hemos llegado al final del tema. Desde ya los invito al próximo martes a las 7 de la noche para seguir escudriñando la palabra de Dios con respecto a la nueva vida que tenemos en Cristo Jesús, que se fundamenta en una nueva identidad, una nueva seguridad y un nuevo propósito para nuestras vidas. Así que desde ya, invitados para el próximo martes, 7 de la noche. Le quiero pedir que antes de terminar y despedir la transmisión, me acompañe a orar. Padre bendito, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús, por esta noche, por este tiempo, Señor, que tú hemos podido escudriñar tu palabra. Te pedimos, mi Dios Todopoderoso, que tu palabra sea sembrada en nuestro corazón y produzca fruto, Señor, que tu Espíritu Santo tome esta palabra y la siembre en nuestro corazón y resulte, Señor, en fortalecer esa identidad que tenemos en ti, Señor, ese propósito y esa seguridad que tú nos das, Padre. Señor, te lo pido en el nombre precioso de Cristo Jesús y te pido también por cada uno de mis hermanos y mis hermanas para que esa palabra que sea vida en nuestras vidas y produzca abundancia de fruto para gloria tuya y para bendición nuestra. Padre, también en esta hora te pido, Señor, por Iglesia Cristiana Sion y por Misión Cristiana Sion, Padre, te pido, mi Dios Todopoderoso, para que cada familia, Señor, de la congregación sea una familia bendecida, Señor, sea una familia sana, restaurada, liberada, afirmada en ti, Padre. Que todos sus miembros, Señor, sean atraídos a ti, Padre, para una vida apegada a ti, Padre, cada día más, Señor, una vida en crecimiento, una vida en madurez, una vida en bendición, Padre. Señor, te pedimos también por las familias pastorales, Señor, por los pastores y las familias pastorales, para que tú derrames abundancia de bendición sobre sus vidas, Señor, para que tú, mi Dios Todopoderoso, derrames sobre ellos espíritu de sabiduría, de consejo, de inteligencia, de entendimiento, de ciencia, de poder, Señor, para dirigir la congregación y la misión, Señor, al propósito que tú tienes para con ellos, Señor, para con ella, Padre. Señor, en el nombre de Jesús, bendecimos a cada persona que escuche esta transmisión, declarando, mi Dios Todopoderoso, que no solamente somos oidores, sino hacedores de tu palabra, Señor, que no nos engañamos a nosotros mismos y que tu palabra se vuelve vida en cada uno de nosotros. Te lo pedimos, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús, y te damos a ti la gloria, la honra y la alabanza por lo que vas a hacer en nuestras vidas, por lo que estás haciendo, Señor, y por lo que ya has hecho, Padre. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos, que el Señor les bendiga. Hemos llegado al final de la enseñanza del día de hoy. Les repito, les esperamos el próximo martes a las 7 de la noche para continuar con la tercera parte de este tema. Y mientras tanto, que el Señor les bendiga abundantemente, que tengan una linda noche y les mando un abrazo a todos. Bendiciones.